Saludos queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea. Les traigo hermanos un estudio más de las Sagradas Escrituras. Como cristianos debemos de reconocer algo muy importante, hermanos. Nosotros somos afortunados por todo lo que Cristo nos ha dado, no olvidando al Padre, que fue el que envió a su único Hijo para que nosotros gozáramos de todo esto. Hablo de los cristianos, por supuesto. Voy a hablarles de este tema, hermanos, que por título lleva la gracia del Padre y del Hijo. Estará basado ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: gracias a vosotros y paz de Dios Padre y del Señor Jesús Cristo. Charise, Sas, Caí, Eirini, Apo, Ton, Teo, Patera, Caí, Tou, Kyrios, Lisus, Cristo. Dice la Escritura: Charis, Imin, Caí, Irine. El saludo más común al comienzo de una carta en griego en aquella época era Chairin, regocijaos, al tiempo que una judía era Salom, paz. Así era el saludo, hermanos, de los judíos en aquel tiempo, siempre, hermanos, como hoy en día. Los cristianos, nuestro saludo es que el Señor te bendiga, hermanos. Dios te bendiga. Bendiciones, ¿sí? Los cristianos siempre deseamos lo mejor para nuestros hermanos y por supuesto también para nuestro prójimo. No se nos olvide que nuestro Padre Dios, a través de nuestro Señor y Salvador Jesús, nos ha dejado un mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios gozamos de esta gracia y de esta paz. La fórmula ampliada que se utiliza en este caso, gracia y paz, como lo vemos ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, y todos los que anduvieron conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios, dice la Escritura. Estas palabras eran al parecer común en algunos círculos judíos, es decir, era normal. Los judíos se bendecían entre ellos mismos: Salom, paz, o el Señor te bendiga. Ese era el saludo, como hoy en día los cristianos también saludamos de igual manera. La fórmula Charis, Caí e Irini es prácticamente paulina. Ambos términos tienen un fuerte sentido cristiano. La gracia es la buena voluntad de Dios hacia la humanidad expresada de forma incondicional en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesús. La paz es el estado vital de paz con Dios. Esto es lo que las Escrituras, esto es lo que la Escritura, lo que Gálatas, hermanos, está diciendo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Dice la Escritura. Las siguientes palabras: y paz los unos con los otros, como lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden o ritos, para edificar en uno mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Versículo 17. Y vino, anunció la paz, vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cercas. Versículo 18, que por los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice la Escritura, queridos hermanos, la cual disfrutamos los que hemos experimentado la gracia divina. Es decir, los cristianos somos afortunados, queridos hermanos, porque disfrutamos de esta gracia divina, gracias a nuestro Señor y Redentor, Salvador, nuestro Señor Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 16.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y donde se afirma que dicha fórmula era eminente, litúrgica y únicamente de forma secundaria epistolar. Es decir, Pujol de salutaciones apostólicas, gratias vobis et pax. Dice la escritura latina, hermanos. Jesucristo y Dios Padre. Las palabras apo, teos, patros, imon, kai, Kyrios, lesu, Christos vienen a enfatizar la fuerza cristiana de los términos gracia y paz. Dicho añadido aparece con pequeñas variaciones en la mayoría de salutaciones iniciales de Pablo. Pablo siempre iniciaba sus cartas, sus epístolas, con este saludo. Esta salutación, kai, Kyrios, lesu, Christos, la podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, donde Pablo dice lo siguiente: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia tesalonicenses que es en Dios Padre y en el Señor Yeshua el Mesías. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Y también podemos ver este saludo, esta introducción que siempre utilizaba Pablo, hermanos, en sus epístolas, en Colosenses capítulo 1, versículo 2. A los santos y hermanos fieles en el Mesías, que está en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Yeshua el Mesías. Fíjense, siempre Pablo en sus epístolas, por lo regular, siempre mencionaba al Padre y al Hijo. Paz, dice, a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Siempre los buenos deseos de Pablo, como también los buenos deseos de cada hijo de Dios para otros hijos de Dios. Cuando no nos podemos ver físicamente, bueno, en aquel tiempo Pablo utilizaba sus epístolas para dirigirse a los hermanos, para saludarlos, para animarles, para enseñarles, hermanos. Hoy día tenemos nosotros la bendición de tener esta tecnología, que no nos podemos ver físicamente, pero nos podemos ver a través de la tecnología. Este es un gran privilegio que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Padre e Hijo unidos. En el versículo 1, Jesucristo y Dios Padre quedan ambos unidos bajo el régimen de la proposición dia, por, en este caso, apo, la que hace lo propio con Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. El lenguaje deja traslucir el lugar preeminente que Cristo resucitado ocupa en el pensamiento paulino, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesús, junto con el Padre, siempre estaba en la mente de Pablo, siempre estaba en sus saludos cordiales a los hermanos. Al igual que Pablo, nosotros debemos de tener siempre en mente, hermanos, a nuestro Padre, al Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús, y también al Espíritu Santo, hermanos, que gracias a Dios mora en nosotros. Así pues, Pablo, hermanos, siempre tenía en su mente al Padre, al Hijo, y los buenos deseos siempre eran para los hermanos gracia y paz. Al resucitar, ha sido revestido de una humanidad celestial como un espíritu vivificante, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán y ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre, que es el Jehová, es del cielo. Versículo 48, cual el terreno, tales también los terrenos, y cual el celestial, tales también los celestiales. Versículo 49, y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Dice la Escritura, hablando, hermanos, de este cuerpo, hermanos,
terreno, celestial. Nuestro Señor Jesús ha sido investido por Dios y le ha dado este título sobre todo nombre, Kyrios, Señor, un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesús. Donde cualquiera, hermanos, este nombre, hermanos, dice que cuando lo escuchan aún los demonios, los ángeles, dice, doblan la rodilla, y no se diga nosotros los seres humanos, hermanos. Este nombre es sobre todo nombre, dice. Así pues, hermanos, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesús y nuestro Padre Dios, hermanos, abunde en nosotros. Esos son los deseos, hermanos, que Pablo le decía a los hermanos. Son los mismos deseos, hermanos, de su hermano Enrique para cada uno de ustedes, los hijos de Dios. La salvación a la vez es un don de Dios y un don de Cristo. Fíjense cómo la Escritura, ¿sí? Hacen uno al Padre en el don de la salvación, al Padre y el Hijo, hermanos. La gracia que sustenta esa salvación se denomina indistintivamente gracia de Dios. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Aquí está, gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió el Mesías. Y la gracia de Cristo también. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me maravillo de que tanto pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Aquí está, la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y la paz que produce dicha salvación se llama indistintivamente paz de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en el Mesías Yeshua. Y la paz de Cristo, hermanos, Colosenses capítulo 3, dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed, fíjense lo que dice aquí, hermanos, hay que ser agradecidos, sed agradecidos, dice, por lo que Dios Padre nos ha dado a través de su Hijo, gracia y paz. Esto me recuerda, hermanos, ahí el capítulo de Mateo, capítulo 11, sus versículos 28 al 30, donde nuestro Señor y Salvador Jesús hace una invitación. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice. Esta es la paz que nuestro Señor y Salvador Jesús da a cada persona que cree y obedece a su Señor. Paz de Cristo, paz de Dios. Los buenos deseos, hermanos, que como hijos de Dios debemos de tener los unos a los otros. La gracia del Padre y del Hijo. Así pues, mis hermanos, este pequeño estudio, hermanos, nos hace reflexionar en todo lo que ha hecho, hermanos, en todo lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. También dice que debemos de ser agradecidos, hermanos. Fíjense que algunos hermanos no se han dado cuenta todavía, hermanos, el privilegio que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesús, hermanos, cuando nos hizo hijos de Dios, como dice ahí en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. A todo aquel que cree, dice, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio, hermanos, es ser hijo de Dios. Somos hijos del Creador. Es como aquel hijo que se siente orgulloso de su padre porque tiene un puesto, ¿sí?, en el mundo, un puesto importante. Bueno, pues nosotros somos hijos del Creador de todo lo que vean tus ojos y lo que hay más allá, hermanos, de lo que no alcanzamos a mirar. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Que el Señor me les bendiga y nos veremos con otro tema. Amén.